Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Alabado sea el Señor en esta hermosa mañana que nos regala. Hoy estudiaremos la lección 28 de la unidad 6. Título de la lección: Is-Boset, rey de Israel. Texto básico: segundo libro de Samuel, capítulo 2, del 8 al 11, capítulo 3, 1 y 17 al 21, y capítulo 4 del 1 al 8. Versículo clave: segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice así: Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La verdad central: el reinado fugaz de este hijo de Saúl demuestra que es muy peligroso y hasta puede costar la vida oponerse a los planes de Dios. Punto número 1. Is-Boset es proclamado rey de Israel. Segundo libro de Samuel 2, del 8 al 11. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Is-Boset o Isbaal, también llamado Isbi, según 1 de Samuel 14:49, a quien Abner hace rey y surge como rival de David, a quien Dios ha hecho rey. Tal es la oposición de los hombres a los propósitos de Dios, que un hombre mal cualificado y preparado como Is-Boset es tenido ahora por apto para suceder a su padre en el trono, en vez de aceptar pacíficamente a David. Abner fue el que levantó a Is-Boset como rival de David. Abner era primo del rey Saúl para conservar el puesto como general en las fuerzas armadas. Mahanayim, lugar donde se llevó a cabo el levantamiento, estaba al otro lado del Jordán, estaba a buena distancia de las fuerzas de David, y allí la mayoría de las tribus de Israel se sometieron a Is-Boset. Solo quedó Judá leal a David. Encuentro armado entre los dos bandos. Probable que David no quiso pasar de lleno a la ofensiva. Prefirió esperar a que Dios actuara por él sin dar ocasión al derramamiento de sangre israelita. Is-Boset tenía 40 años de edad y reinó 2 años. David reinó 7 años y medio en Hebrón. El agresor en esta guerra fue Abner. David estaba quieto hasta ver qué pasaría, y Abner lanzó el desafío. El campo de batalla fue Gabaón. La causa de David estaba fundada sobre la promesa de Dios. Había diferencias entre los dos reyes. En primer lugar, David gobernó sobre una sola tribu, que fue la tribu de Judá. Is-Boset fue reconocido por la mayoría de las tribus. David gobernó 7 años y medio e Is-Boset 2 años. David llegó al reino apoyado por la unción dada por Samuel y confirmada por el sacerdote en Hebrón. Is-Boset solo puede exhibir ser hijo de Saúl y tener el apoyo del general de su ejército. Es de notar que el mejor cualificado tenía el menor apoyo. Ese era el que había sido elegido por Dios para liberar a su pueblo. David lucha por la unificación del reino. Punto número 2. Lucha por la unificación del reino. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y 17 al 21. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David.
pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Al ascender Isboset al trono comenzó lo que podía llamarse una guerra civil. 2 reyes, 2 ejércitos, 2 familias. La batalla inicial de esta guerra fue en Gabaón, y aquí el ejército de David quedó en mejor situación. Fue una larga guerra, y David se fortalecía mientras la casa de Saúl se debilitaba. En el capítulo hay datos que demuestran esto. En primer lugar, el crecimiento numérico de la familia de David. Antes era símbolo de bendición de Dios cuando las familias eran numerosas. Salmo 127:3. En segundo lugar, las desavenencias existentes entre los seguidores de Saúl. Tercero, la desconfianza de Isboset sobre el general de su ejército hizo que él buscara un acercamiento con David. La muerte de Abner, viejo general de Saúl, este era quien cuidaba que no cayera Isboset. Y el cuidado de David para mostrar que no había participado en la muerte del general Abner, esto le agradó al pueblo y comprendieron lo ocurrido. Los primeros pasos para la unificación del reino los dio Abner, el paladín de Isboset. El primer paso, que está en versículo 12, se hace por medio de mensajeros. El segundo paso fue hablar con los ancianos de Israel, o los representantes de las tribus que seguían a Isboset. Él presenta a David como el señalado por Dios para liberar a Israel de los filisteos, que seguían siendo el peligro más grande para el pueblo de Dios. Versículo 19. Luego de la consulta general habla con los ancianos de Benjamín, porque originalmente Saúl pertenecía a esa tribu. Antes de la muerte de Isboset, su propia tribu estaba dispuesta a reconocer a David como rey. Abner fue personalmente a ver a David. Allí le explicó la opinión de los ancianos de Israel y Benjamín. En su viaje al encuentro con David, viaja con 20 hombres que actúan como defensa o como representantes de las diferentes tribus. David los recibe y los agasaja. Al terminar el banquete, Abner se compromete públicamente a reunir a todo Israel para hacer un pacto con David, en el que reconocían a David como designado por Dios para gobernar sobre Israel. David ya había expresado su deseo de gobernar sobre todo Israel. Esta escena entre David y Abner es interrumpida por Joab. Asesina por medio de un engaño a Abner. David llora su muerte y explica que no tiene nada que ver en la muerte de Abner. Esta acción de Joab demoró la unificación de Israel bajo el trono de David y acarreó más muerte. Punto número 3. Muerte de Isboset. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 8. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, beerotita, de los hijos de Benjamín. Porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy.
Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Como ya se ha visto en la actitud de Abner y de los ancianos de Benjamín, Isboset estaba perdiendo paulatinamente el poder. Lo que desencadenó su asesinato fue la muerte de Abner, que era quien lo sustentaba en el reinado. Cuando dijo que las manos se le debilitaban, esto produjo confusión en todo el pueblo. El asesinato lo hicieron 2 jefes de la tropa que eran de la misma tribu. Aprovecharon el momento de la siesta, estaban solos y lo mataron. Llevaron la cabeza a David y creyendo recibir recompensa, recibieron castigo. David estaba seguro que Dios quería que reinara sobre todo Israel y se apegaba a los planes de Dios. El pasaje muestra a 2 familias. ¿Qué hizo que una se debilitara mientras que la otra se fortalecía? La debilidad de la casa de Saúl buscaba satisfacer sus intereses en lugar de hacer la voluntad de Dios. No fue capaz de unirse en busca de un propósito y establecieron una relación basada en el miedo o la coerción. La grandeza de la casa de David estuvo basada en que David esperó en la voluntad de Dios. David no esperaba en sus propias fuerzas, sino que descansaba en Dios. David no tenía un espíritu vengativo. El peligro de la casa de David fue que siguió la costumbre oriental de tener muchas mujeres, lo cual hizo que surgieran enemistades y odios. ¿Cuáles son las aplicaciones del estudio? En primer lugar, no siempre los líderes que tienen apoyo humano son los designados por Dios. No hay que confundir el reconocimiento de los hombres con la designación divina. Isboset era reconocido por la mayoría de las tribus, pero no tenía el apoyo de Dios. Segundo, debemos renunciar a nuestros intereses en bien del pueblo de Dios. Siempre es mejor buscar lo que Dios quiere antes que nuestros propios intereses. Cuando nos dejamos guiar por los impulsos, no podemos estar seguros de hacer la voluntad de Dios. Joab tenía envidia y resentimiento contra Abner. Se dejó dominar por ello y acarreó desgracia sobre su propia familia y el pueblo de Dios. En conclusión, si queremos tener una familia fuerte, debemos seguir las normas de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y recuerden hacer sus lecturas bíblicas diarias. Que Dios les bendiga.